mes vamos a hablar de la identificación de las causas más frecuentes de consulta médica. Dentro de ellas, la principal es el aumento del flujo genital al síndrome de leucorrea. ¿Sí? Como la definimos como el aumento normal, persistente y objetivamente demostrable de secreciones del tracto genital, que puede ser aislado cuando solamente hablamos de este aumento o puede estar asociado a otros síntomas como prurito, ardor, dolor a las relaciones sexuales y irritación. Y cuando está asociada la leucorrea a todos estos síntomas, hablamos del síndrome de leucorrea. Los factores pueden ser de diferente etiología hormonales. Díganme uno, por favor, que sea fisiológico y hormonal. La gestación, ¿verdad? Ya. Las alteraciones anatómicas del aparato genital, factores de origen metabólico. Díganme una, porque bueno, es bastante frecuente en este momento. Ingesta de antibióticos y antiespectro. Aquí es importante preguntar cuando el paciente se consulta con el correa, señora, ¿usted ha estado tomando hasta de algo? Sí, doctora, hace una semana he tenido una enteritis y la doctora me ha dado 8 días, 7 días de tratamiento con amoxicilina con aspirina. Podría retrasar eso, ¿no? El uso de corticosteroides o inmunomoduladores. Por esto, chicos, es necesario que ustedes hagan una anamnesis bastante completa y cuando ustedes pregunten acerca de los antecedentes patológicos no se limiten a decir si está enfermo, ¿no? Sino que me digan qué tratamiento recibe, cuánto de tratamiento recibe actualmente, porque sucede de pronto que es una artritis reumatoidea que ha estado estable y que justamente durante este mes ha tenido una reorganización de síntomas y hemos aumentado los inmunosupresores, ¿no? Ese es el tratamiento actual. Y a veces solamente ponemos artritis reumatoidea, pues, ¿no? Todo lo que ustedes preguntan orienta a otras cosas. El uso de vestimenta inadecuada, y aquí tenemos que preguntar qué cosa. De repente la paciente viene con una falda muy amplia, que es de algodón, y viene con una polera y zapatillas. Pero si tú le vas preguntando, señora, ¿y usted hace algún tipo de actividad física o ejercicio físico? Yo voy todos los días al gimnasio, doctora, y hago, no sé, de repente es muy fanática del gimnasio y hace 2 horas de bicicleta estacionaria en la que subo un montón. Y la ropa que utiliza son las pantalonetas sintéticas, ¿sí? La ropa interior que utilizas también sintética, muy chiquitita, muy pegadita, muy apretadita, entonces puede provocar alguna manifestación. Los hábitos higiénicos, señora, ¿con qué higieniza la parte genital? Doctora, yo uso jabón Bolívar, van a venir pacientes haciendo exceso, ¿no? Entonces ustedes tienen que también prever eso. Y recomendar que no se utilizan jabones para la higiene íntima. De preferencia agua, si tienen un tipo de economía podríamos recomendar algún tipo de jabón jabonoso que mantenga el peso, ¿verdad? Listo. Modificaciones del medio vaginal por todo lo que hemos hablado anteriormente, infección de transmisión sexual, alergias o irritaciones. Cuando hablamos de la vulvovaginitis, es siempre la cosa más frecuente en consulta. Ya sabemos que es la leucorrea con algunos otros síntomas y las causas ya las hemos mencionado, pero en general los podemos escribir como libros de la microbiota vaginal. Su libro habla de flora, ¿ya? Pero el término adecuado es microbiota porque no estamos hablando de una planta, sino estamos hablando de una mezcla adecuada de lactobacilos, de bacterias, ¿no? Entonces es microbiota, ¿sí? Puede deberse a infecciones, a causas patológicas y deformativas o a cuerpo extraño con ausencia de patógenos, y la leucorrea no es de una cantidad muy abundante. Este es un cuadro que tiene su libro que resume las 3 principales causas etiológicas de la leucorrea, que son la candidiasis, la tuberculosis bacteriana y la tricomoniasis. Tiene que describirse características físicas del flujo vaginal, como cantidad, color, consistencia y olor. Chicos, cuando ustedes hacen la anamnesis, y he visto que a veces sí hay algunas deficiencias en cuanto a describir características físicas cuando hablan, por ejemplo, de orina y cuando hablan de hábito de heces, ¿sí? Entonces, ustedes solo ponen orina conservada, heces conservada, con respecto a qué es conservada, en realidad cada una de esas cosas tiene características físicas. Lo mismo tenemos que hacer con el flujo genital o con el flujo vaginal anormal. Tenemos que prescribir cantidad, color, consistencia, olor y olor. ¿Por qué? Porque como se darán cuenta, dentro de las 3 causas más importantes hay variaciones, ¿verdad? La cándida por lo general es blanco, parece leche cortada, es grumoso. Si tiene olor, es un olor a vinagre de pronto, o a yogur, a veces de la bacteriana no, es un color blanco grisáceo, la consistencia es fluida, no es limosa, y es muy maloliente, hay olor a minas. ¿Por qué hay olor a minas? Porque las bacterias producen metabolismo y de proteína.
preguntar cuándo. ¿Cuándo estamos observando? Es muy ¿ya? Y la tricomoniasis, por ejemplo, tiene un color verdoso, ¿sí? Amarillo, verdoso. La consistencia, cuando hablamos de cándida espumosa, cuando hablamos de vaginosis es normal, las tricomoniasis pueden traer una consistencia espumosa y el olor también lo tienen ahí. Cuando hablamos de síntomas asociados, hablamos de prurito, dolor a las relaciones sexuales y eritema. Si hay que preguntar, cada uno tiene sus características, por eso el examen para el flujo es muy detallado, ¿sí? No solamente el flujo, sí. Abundante, sí, nada más. No, tenemos que escribir todo eso. Y cuando nosotros vamos a la solicitud de exámenes de laboratorio, por lo general pedimos un examen de flujo vaginal en el cual nos van a escribir pH, aminas y el examen en fresco de la secreción que hayan recolectado, ¿sí? También tiene características, por favor léanlas. Solo decir algunas cosas importantes. La vaginosis bacteriana no necesariamente está asociada a enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Es simplemente una variación de toda la microbiota y toda la microbioma vaginal. Importante tratarla así. ¿Por qué? Porque esa proliferación de bacterias puede ascender hasta ¿dónde? A cervix. Si asciende a cervix puede contaminar también ¿qué? Útero. Si puede contaminar útero, puede producir ¿qué cosa? Enfermedad inflamatoria, ¿sí? En cuanto a tricomonia, cuando nosotros preguntamos, dentro de las preguntas que siempre hacemos a las mujeres que vienen por flujo vaginal, es señora, ¿cómo está su pareja sexual? ¿Sí? Entonces si ella te dice, no, sí, también se siente mal por ahí que, no sé, tiene como llagas en el pene, te dice, ah, ya puede ser una balanitis, que estamos cercanos. No, sí, doctora, dice que le pica, a veces que tiene molestias cuando orina, ya, vamos a ver vaginosis bacteriana. Pero si viene la señora con todas las molestias, ves que el flujo es espumoso y te dice, no, no se queja de nada, entonces sí, puede ser tricomoniasis, porque las tricomonas no suelen causar síntomas en el sexo masculino. Otro motivo de consulta en la consulta médica para el aparato genital femenino es las alteraciones del sangrado uterino. Primero, recordemos que la menstruación es el proceso cíclico irregular por desatención hemorrágica del campo funcional del endometrio, ¿sí? Es el resultado de un ciclo hormonal que consta de una primera fase folicular, estrogénica, seguida de la ovulación, y luego una segunda fase lútea progestacional dominada por el cuerpo lúteo. Entonces, nosotros tenemos que fisiológicamente la menstruación se puede presentar por primera vez a lo que denominamos menarca aproximadamente a los 12 años. ¿Sí? Es precoz cuando se sucede antes de los 9 años y es tardía cuando pasa después de los 16 años. ¿Por qué es importante? Porque el sangrado o las alteraciones del sangrado uterino pueden presentarse en las dos etapas, en los dos límites de la vida. Cuando hablamos de una alteración del sangrado uterino antes de los 9 años de edad, tenemos que pensar en qué, pubertad precoz, ¿verdad? Y es un proceso hormonal propiamente dicho, en el cual la niña va a necesitar tratamiento por largo tiempo. ¿Para qué? Para inhibir la secreción de hormonas que está produciendo la menstruación y que eso le permita a ella desarrollar de manera adecuada no solo estatura, sino también de manera proporcional todos los caracteres sexuales secundarios femeninos, ¿verdad? Y cuando hablamos de aparición del sangrado anormal uterino, dejamos esto ahí, después de la menopausia, ¿sí? Que es aproximadamente a los 50 años, nosotros podemos pensar en malignidad. ¿Y malignidad de qué? De endometrio. Por lo general sucede con malignidad de endometrio, ¿ya? Puede ser que no esté asociado a ningún proceso de malignidad, pero si sucede después de la menopausia y tenemos que la señora ya no menstruó por un año, no había otra causa aparente, y de repente el año y medio viene y dice, estoy menstruando, doctora, tenemos que ponernos en alerta y pensar que sí puede haber algún proceso neoplásico, ¿sí? Ahí tienen las características del ciclo menstrual. ¿Y qué nos importa de las características? Porque después van a ver que el sangrado uterino anormal está o puede estar alterado por regularidad, puede estar alterado por duración o puede estar alterado por cantidad. Entonces, normalmente los ciclos menstruales van de 24 a 28 días, ¿verdad? La duración de la hemorragia va entre 4.5 a 8 días, eso es un promedio, y la cantidad de sangrado tiene que ir entre 5 y 80 mililitros. Eso también es importante, chicos, porque van a ver que hay alteraciones en el sangrado uterino anormal, el SUA, ¿sí? Y cuando aquí describe las fases, eso ya lo conocen por fisiología, espero que lo recuerden. Hablamos de SUA cuando el sangrado uterino es anormal. La definición, porque el sangrado uterino es diferente a la menstruación, que varía en volumen. ¿Cuánto es lo normal? Que varía en regularidad. ¿Cuánto es lo normal? Ciclos de 28 días, ¿no? Es el promedio. La duración, ¿cuánto es lo que tiene que durar?
ya con nuestras características, ¿sí? Entonces, el SUA puede ser crónico y el SUA crónico puede estar presente por 6 meses. Por ejemplo, paciente mujer de 40 años de edad que viene en consulta refiriendo 8 meses de enfermedad, caracterizado ¿por qué? Porque el ciclo menstrual regular ha aumentado en tiempo. Ella menstrua 5 días, está empezando a menstruar 9 a 10 días y es abundante. Y ¿por qué consulta? No le molesta tanto que haya aumentado, le molesta que se siente cansado, porque eso ya tiene 2 meses, ¿sí? Entonces, tú, lo primero que haces es decir, a ver, ya vamos a revisar, hacer tu prescripción, no ves mucho, y tienes una ecografía ginecológica transvaginal, y además tienes qué cosa. Si estamos hablando de sangrado abundante, que es mujer, que necesitamos de ir un hemograma completo, ¿sí? Que tenga hemoglobina. ¿Por qué? Porque no solamente la paciente consulta porque aumentó la menstruación, pero tú eres médico, entonces tienes que pensar que ese aumento en el flujo menstrual o ese aumento del sangrado uterino puede traer otro tipo de condiciones que son sistémicas, ¿verdad? La principal de ellas es la anemia. Cuando ustedes revisen norma técnica de anemia se van a dar cuenta que las mujeres en edad reproductiva, una de las principales causas de anemia es, por ejemplo, el sangrado uterino no. ¿Ya? Y la llevas a la ecografía y de repente mioma uterino. La causa del sangrado uterino normal en esta paciente. Es agudo cuando el sangrado es abundante, no tiene intervención inmediata. La misma paciente, solo que ella te dice que el sangrado ha aparecido al final de su ciclo menstrual, en ese ciclo menstrual de ese mes, y que ya ha utilizado 3 paquetes de toallas higiénicas de noche en menos de 24 horas. Los chicos tal vez no están muy familiarizados, pero las toallas higiénicas de noche son pañales. ¿Ya? Y la paciente viene pálida, el esposo está que la agarra porque ella está como que se cae, entonces hacemos lo mismo, ecografía transvaginal, doctor, está sangrando igual, ecografía genital por vía transvaginal, mioma también, le vino sangrando, pero ese mioma empezó a sangrar de manera aguda, necesita una intervención inmediata. Digamos que no lo va a operar el ginecólogo en ese momento, pero dará tal vez hemostáticos como el ácido tranexámico, lo hospitalizará de repente de verdad la hemoglobina está en 7 y necesitará una transfusión sanguínea, qué sé yo, pero el sangrado uterino normal agudo necesita intervención inmediata, ¿ya? Porque puede comprometer la vida del paciente. Y se presenta en mujeres en edad reproductiva, en sangrado irregular, no menstrual, o puede presentarse fuera de la edad reproductiva también. En la edad reproductiva tenemos alteraciones del sangrado menstrual en mujeres en edad reproductiva, que son alteraciones de la regularidad cuando hay una variación mayor de 20 días entre la extensión de los ciclos menstruales, o cuando hay ausencia del sangrado menstrual por 90 días. Paciente mujer de 17 años de edad ingresa con la madre, y la madre tuvo la menarquia a los 14 años, que estamos hablando de manera regular o de sus ciclos regulares, que es irregular en la presentación de los ciclos menstruales y que hace 4 meses no menstrua, ¿no? Y tú la vas examinando y ves que está con sobrepeso, ves hirsutismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué piensas? ¿Verdad? Entonces, ¿y qué tenemos que hacer cuando hay SOP? Igual, ver ecografía. Si la niña la señorita no ha tenido un antecedente de distorsiones sexuales, igual pedimos una ecografía genital, pero va a tener que ser transabdominal, y tenemos que pedir además, ¿qué cosa? Hormonas femeninas, hormonas tiroideas necesarias, pedir hormonas tiroideas, ¿ya? O la contraparte. La misma paciente, solo que tú la ves, es una chiquita de 1,65 m, pesa 40 kilos. La mamá ingresa y te dice, doctora, hace 4 meses que no menstruo. Y la ves puede ir pálida, ¿no? Cuando le vas a examinar, ves que se notan todas las costillas, ves que se notan los huesos pélvicos, ¿en qué piensas? Anorexia nerviosa, ¿verdad? La anorexia transforma de la alimentación, anorexia nerviosa. Igual que pedimos ecografía ginecológica, ya sabemos que si no tiene relaciones sexuales le pedimos por vía transabdominal, pero tenemos que pedir hormonas tiroideas y hormonas femeninas. ¿Qué sucede en el caso de la anorexia nerviosa? Como la síntesis de hormonas femeninas es a partir de la grasa, si no tienes grasa, o tiene otra paciente, ¿no? Tú la ves muy fit y te dice, bueno, es que yo soy deportista destacada, yo soy nadadora, ¿no? Pero ves que su índice de grasa corporal es de 8. O sea, está llena de músculo y no menstrua hace 6 meses. ¿En qué piensas? También en que su
ovulación. ¿Por qué? Por la cantidad tan bajita de grasa que tiene. ¿Sí? Entonces, este tipo de ausencia de sangrado menstrual se puede presentar por diferentes causas. ¿Ya? Alteraciones de la frecuencia. Por ejemplo, que haya 2 episodios de sangrado en un periodo de 90 días, y esto es muy frecuente, y un sangrado menstrual frecuente cuando hay más de 4 episodios en un periodo de 90 días. Cuando sucede esto último, comienzan en ciclos menstruales de tipo anovulatorio. No hay ovulación, el endometrio cae. ¿Sí? Alteraciones de la cantidad. Sangrado menstrual abundante, que es excesivo, que altera la calidad de vida, que puede asociarse a otros síntomas o no. Sangrado menstrual abundante y prolongado, que son los componentes que pueden ser de diferente etiología y por lo tanto van a tener diferente tipo de tratamiento. El sangrado menstrual escaso, y esto refiere su libro que es una consulta, y sí suele ser una consulta más cultural que otra cosa, porque las mujeres están acostumbradas o por criterios culturales o socioculturales, se tiende a pensar que una mujer en edad fértil que es muy fértil tiene que tener un buen ciclo menstrual con un sangrado rojo muscular. Pero a veces no sucede así y pues no por eso dejan de ser fértil. Esto no debe llevarlos a una preocupación muy grande y también sí debe llevarlos a no alterar mucho tampoco a la paciente. ¿Ya? Entonces, por lo general, el sangrado menstrual escaso no presenta ninguna patología de fondo. Alteraciones en la duración que pueden ser prolongadas porque son mayores de 8 días, como ya dijimos, o que pueden ser cortos, que si es de 4.5 días lo normal, podría suceder que un sangrado de 2 días sí te esté llamando la atención. No, normalmente es de 4 menstruados, he menstruado 5 días, doctor, y ¿cuántos pasado? Estoy menstruando 2. ¿Sí? He menstruado 2. Entonces hay que averiguar. El sangrado irregular menstrual, que puede ser intermenstrual, irregular, poco abundante, de corta duración, entre menstruaciones, por ejemplo, el sangrado postcoital, el sangrado cíclico, el sangrado intermenstrual o postmenstrual, la asociado a la endometriosis. Y el sangrado fuera de la edad reproductiva, que ya hemos dicho que puede ser antes o puede presentarse antes del periodo de la menarca o de manera precoz antes de los 9 años, y siempre está asociado que a despertar por diferentes tipos de causas, y el sangrado posmenopausia que tiene que alertarnos. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a la menopausia. Y siempre se come. Cuando hablamos de etiopatogenia, hablamos de cólicos, miomas uterinos, hiperplasia típica y malignidad, alteraciones en la hemostasia, factores endocrinológicas y trastornos primarios en el endometrio. Y en el enfoque diagnóstico tenemos que hacer una anamnesis completa, un examen físico completo. El examen ginecológico sí se tiene que hacer, sí, para determinar de hacer la inspección adecuada tenemos que hacer un espéculo, espectroscopía. Los exámenes auxiliares, siempre tenemos que pedir ecografías. ¿Ya? Sean transabdominales o sean transvaginales, pero tienen que ser ginecológicas, tienen que pedir definitivamente hormonas sexuales femeninas y hormonas tiroideas. Todo lo demás, de acuerdo a lo que vayan viendo ustedes en la anamnesis, ¿sí? Ya hemos hablado de la otra consulta es amenorrea, ya les he conversado antes, por ejemplo, viene la mamá y dice, no menstrua, o viene ella misma y dice, no menstruo, ¿sí? Es la ausencia de menstruación por causas fisiológicas o patológicas. La clasificación pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las ausencias de menstruación antes de los 16 años, y esa es por menarca tardía, ¿verdad? Y las secundarias, que es la ausencia de menstruación por 90 días consecutivos en una mujer que ya haya presentado menarca espontánea, que ya hemos pensado en que síndrome de ovario poliquístico, las anarquías nerviosas, tal vez en cosas que no son patológicas, porque una deportista destacada que tiene un índice de masa corporal muy bajito no está enferma, ¿no? Simplemente no tiene grasa. Y de acuerdo con el sitio de origen o algún afectado, puede ser ováricas, hipotalámicas, hipoficiarias, uterinas y endocrinológicas. Por favor, les voy a agradecer que lean esto, que es importante que ustedes tengan en cuenta. Las hipotalámicas sí pueden obedecer a anorexia nerviosa, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Y las ováricas son... ya. Ahora, ¿qué es importante pedir cuando pensamos en eso? Una prueba de progesterona. ¿Por qué? Porque la prueba de progesterona tiene como finalidad producir una hemorragia uterina, ¿sí? Si es positiva, nosotros sabemos de que la integridad del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, o sea, ovárico, está completa, no hay falla. Tenemos que buscar otras causas, como por ejemplo, no sé, las uterinas propiamente dichas o las endocrinológicas, ¿ya? Eso sí es importante. Aparte de tecnología y todo lo que ¿no? Y otra cosa por la que preguntan los pacientes son la dismenorrea, que es el dolor menstrual. Son síntomas subjetivos durante el proceso de la menstruación, y existen dos formas de presentación: el síndrome premenstrual y la
el trastorno disfórico premenstrual. Ya hemos hablado que es un conjunto de síntomas y signos fisiológicos en ciclos ovulatorios que inician en la fase lútea y desaparecen en la menstruación, ¿sí? Y esto se presenta de manera frecuente a partir de los 30 años. Cuando hablamos del otro, que es el trastorno disfórico premenstrual, es la presentación severa de esto, que además trae labilidad afectiva e irritabilidad, ¿sí? Entonces, esta es la parte severa del síndrome premenstrual. Ustedes, o el libro clasifica la dismenorrea en primaria y secundaria. La primaria es el dolor cólico creciente que aparece en el primer día de la menstruación, que puede irradiar la región lumbar, vital, y que puede estar asociado a otros síntomas como sensación nauseosa, vómitos, cefalea, diarrea, y las secundarias que están asociadas a patología pélvica demostrable, una de las más frecuentes de la endometriosis. En el enfoque diagnóstico tenemos que evaluar síntomas, signos, respuestas al uso de analgésicos y antiinflamatorios, y si responde bien al uso de analgésicos y antiinflamatorios, pensamos siempre que es primaria. Y debemos pedir exámenes auxiliares. Aquí sí es necesaria la ecografía ginecológica. Se han dado cuenta que sí o sí es algo imprescindible cuando hablamos de trastornos genitales femeninos, ¿no? El dolor mamario, mastalgia, que es el dolor en las glándulas mamarias, que puede ser frecuente en mujeres en edad reproductiva, que puede estar asociado al ciclo menstrual, que puede ser premenstrual y que es de baja intensidad. Lo clasificamos en cíclico y acíclico. El cíclico es el que está relacionado con el ciclo menstrual, es bilateral, desaparece con el inicio de la menstruación y puede irradiarse a la axila. Es una paciente que viene y te dice: doctora, me he dado cuenta que hace 3 meses, una semana antes de menstruar, me duelen ambas mamas. El dolor va creciendo en esta semana hasta que un día antes de menstruar, hasta rozar el brasier me incomoda. Menstruas y se pasa, y menstruo y automáticamente se pasa. Es un dolor cíclico que tal vez es fisiológico, está asociado a la menstruación. El acíclico, que es menos frecuente, se presenta en cualquier momento del ciclo y es secundario. La patogenia del dolor primario puede deberse a causas fisiológicas, y hemos hablado de los procesos premenstruales, a causas inflamatorias como la mastitis. Cuando hablamos de mastitis, ¿en quién pensamos? Lactantes, ¿verdad? Puerperas que están en proceso de lactancia. Y siempre vienen preguntando por dolor, y ya con una tumoración donde dicen: tengo algo rojo acá o tengo algo rojo acá, me duele. ¿Sí? ¿En qué más podemos pensar que mastitis? Algo que también es frecuente en nuestro medio. La tuberculosis mamaria produce también un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces es un diagnóstico diferencial. Otras causas o alteraciones musculoesqueléticas y la condritis. Por ejemplo, tejidos mamarios que son abundantes en personas que no hacen ningún tipo de ejercicio. ¿Sobre qué se enclava la mama? Sobre el pectoral. Si el pectoral no está ejercitado y la mama es abundante, llega un momento que produce desgarro muscular y que produce mastalgia, ¿ya? Enfoque diagnóstico, anamnesis detallada, examen físico minucioso, exámenes auxiliares, ecografía mamaria según la edad de la paciente. Si la paciente tiene más de 40 años, tal vez pidamos las dos, una ecografía mamaria y una mamografía. Si tiene menos, tiene 20 años, la ecografía mamaria tal vez podría ser suficiente. ¿Sí? Estas son las características que menciona su libro de los métodos por imágenes que ustedes pueden encontrar cuando se describen los nódulos mamarios, pero voy a aprovechar esto para hacerles recuerdo de que siempre se describen características cuando hacemos examen físico. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos examen físico de mama y encontramos una tumoración, que describimos bordes, describimos consistencias, blancas, duras, movilidad, se mueve, no se mueve, hay dolor cuando intento movilizar, alteraciones de la piel del pezón, porque no solo nos quedamos en la lesión, sino que también vemos cómo está la piel alrededor de la lesión y si hay secreciones por pezón, ¿verdad? Listo. Todo lo demás son hallazgos ecográficos. Estos también son hallazgos ecográficos, pero he aprovechado para recordarles de que todos se describen con detalle. ¿Bien, chicos? El examen genital femenino y el examen mamario. Yo espero que todos puedan hacer un examen genital femenino, pero en realidad necesitamos algunos requisitos para hacerlo. Primero tienen que tener bien de ser cómodo y tenemos que tener la mesa para el examen. Después empezamos con una inspección. De primera inspección no tocamos al paciente. Después, cuando lo tocamos, lo que hacemos es una inspección pulgar y aperturamos labios con el dedo índice y con el dedo pulgar. Después, para seguir con la inspección, utilizamos este aparatito que se llama espéculo. El espéculo tiene una técnica de colocación, y una vez colocado, que nos permite visualizar el canal vaginal y el cuello uterino. Características del óseo: cuando hablamos en mulíparas es redondo y puntiforme, cuando hablamos en puntíparas es grueso y transversalmente alargado. Entonces está horizontalizado. ¿Qué otra cosa podemos observar aparte de las características del óseo? De repente el cuello tiene eritema, de repente el cuello tiene lesiones, de repente el cuello tiene quistes, de repente el cuello tiene fisuras. Todo eso tenemos que ver nosotros cuando hacemos la culturoscopía. Y también el flujo, ¿sí? También el flujo, ¿ya? Tacto vaginal. Primero empezamos con un tacto manual que
inicia con un tacto digital. Si la paciente tolera de manera adecuada el tacto digital, podemos introducir los 2 dedos, pero ¿cuál es el objetivo? En realidad tenemos que valorar cómo está todo el canal vaginal y llegar a tocar el útero y movilizarlo. ¿Por qué? Porque cuando movilizamos útero y sentimos dolor o la paciente se queja de dolor, nosotros decimos sí, efectivamente hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Pasamos después de esto a la palpación bimanual, todavía tenemos los dedos ahí, nuestra otra mano va a palpar la parte del hipogastro, la parte de la pelvis, volvemos a movilizar el útero y ahí tal vez ustedes van a palpar el útero. Pacientes muy flequitas, tal vez pueden palpar hasta nexos, ¿ya? Y también tenemos que ver las regiones iniciales y con eso me refiero a palpar nexos. ¿Qué son nexos? ¿Qué son los anexos? Tú tienes un útero, ¿qué se llama a los úteros? Examen mamario, no lo voy a mencionar porque ustedes han hecho eso en todas las, ¿verdad? Sí, todos han hecho eso. Y la función del aparato reproductor masculino. Los varones pueden ingresar y pueden referir dolor, que puede ser dolor hipogástrico, perineal, escrotal, uretral, peniano, eyaculatorio, pélvico, rectal, cocíceo, puderno. Cada dolor que presentan tiene características. Vamos a referirnos de pronto a las emergencias escrotales, que es el dolor escrotal. Pueden ser agudos por torsión del cordón espermático, por inflamación del epidídimo. Vamos a la próxima diapositiva a hablar un poquito más ampliamente de esto. Pero sí. El dolor hipogástrico que puede ser por retención de orina, y cuando hablan de retención de orina, ¿en quién piensan? Paciente varón de 60 años de edad, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor a la eyaculación, podemos hablar de uretritis, prostatitis o epidemitis. Cuando hablamos de dolor pélvico, puede ser asociado a vejiga, uretro, escroto, perineo. ¿Sí? Eso, por favor, también todas las características que hay que leerles en el libro. Y otra consulta es la secreción uretral. La secreción uretral puede ser uretrorrea, hemouretrorrea y o uretrorrea. La uretrorrea, que es secreción hemática, serosa o seropurulenta por uretra. La hemouretrorrea, que es hemorragia de uretra, y se caracteriza por presentar sangre en el meato urinario entre el intervalo de las fricciones. ¿En quién también pueden pensar cuando hay esto? También en los pacientes que tienen la próstata inflamada, ¿ya? Porque a veces sí, se inflama la próstata, presentan algún sangrado, y presentan coágulos, y pueden pasar esto. La piorretrorrea es la presencia de secreción serosa y seropurulenta por lo uretro. Los procesos inflamatorios de uretra se denominan uretritis, pueden ser de dos tipos, gonocócicas y no gonocócicas. Las gonocócicas, que se denominan gonorrea, y presentan exudado uretral amarillo, pardo, edema, edema de meato, hipersensibilidad, y las no gonocócicas, que están asociadas a la mía trachomatis, que es un germen muy difícil de eliminar. ¿Ya? Los trastornos de la micción, su libro los divide en síntomas de almacenamiento y síntomas de los funcionales. Los de almacenamiento pueden ser sensitivos, de incontinencia y síntomas de vaciado. Esto, por favor, también tienen que revisarlo de textos que tienen. Y habla también de tumores urogenitales palpables, ¿no? Los tumores urogenitales, los vesicales, los tumores escrotales, los espermáticos, los del testículo, los perineales y los penianos. En los urogenitales tenemos que empezar con carcinoma renal, con cistosis renal, quistes renales simples. Los vesicales pueden ser tumores de retención urinaria. ¿Y eso qué es? El lobo vesical, ¿no? Cuando el lobo vesical o cuando el tumor que ustedes ven en la parte vesical disminuye o simplemente desaparece cuando nosotros hacemos el cateterismo evacuador, se debe a hiperplasia prostática probablemente o un proceso obstructivo, y cuando no, hay que ponerse a buscar qué es. La bolsa escrotal, alteraciones en su contenido, por general es hidrocele, el cordón espermático varicocele, el testículo, quistes del epidídimo, procesos inflamatorios agudos, y acá hablamos del signo del PREM. Tenemos dos diagnósticos diferenciales. El primero es la inflamación del epidídimo y el segundo es la torsión del cordón espermático. El signo del PREM es la elevación del testículo en el examen auxiliar. Cuando deja de doler, quiere decir que corresponde a inflamación del epidídimo. Si yo elevo el testículo y el testículo no deja de doler o el paciente sigue refiriendo dolor intenso, eso se debe a torsión del cordón espermático. ¿Ya? Los tumores perineales, de origen urogenital, y los tumores penianos, que pueden ser la papilomatosis venérea, el carcinoma de pene,
la enfermedad de Peyronie, por ejemplo, y cuando nosotros, y otro motivo de consulta es la disfunción sexual masculina. Y la disfunción sexual masculina a veces no es consultada por el varón, sino por la pareja sexual, que puede estar debida y que es la incapacidad de lograr un coito satisfactorio. Puede deberse a alteraciones de la libido, disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, hipospermia, dolor peniano y coito obstruido. Normalmente se pensaba, o antes se pensaba, que el 90% de la disfunción sexual masculina era de tipo citocromo, pero en realidad ahora se observa que obedece a causas mixtas. De cualquier manera tenemos que preguntar procesos de ansiedad, depresión, conflictos matrimoniales, ignorancia, mala información acerca de cómo se desarrollan las relaciones sexuales y personalidad obsesivo-compulsiva. También puede deberse a trastornos neurológicos, endocrinológicos, arteriales y fenómenos. Finalmente, la historia clínica del aparato genital masculino debe tener edad. ¿Por qué? Porque hay patologías, por ejemplo, que se presentan en la pubertad y en la adolescencia, torsión del cordón espermático. Hay patologías que se presentan ya en personas muy mayores, como por ejemplo las hiperplasias de próstata, ¿verdad? El lugar de residencia es importante. Existe algo que se llama hidratidosis renal, y eso se presenta en pacientes que viven en el campo, ¿no? Y la tuberculosis renal en pacientes que viven en ciudades grandes con mucho hacinamiento, sin necesidad a veces de que haya antecedentes de tuberculosis pulmonar. Sin embargo, siempre hay que preguntar por eso, ¿sí? La ocupación. Obreros, no sé, ingenieros que van a campo, futbolistas, cualquier persona que esté o que tenga el riesgo de sufrir un traumatismo, es importante saber su ocupación, y también las exposiciones a químicos. Por ejemplo, trabajadores del cuero que usen tintes químicos pueden desarrollar cáncer de vejiga. Antecedentes: sí es importante los deportes, los hábitos de alimentación y el tabaco, porque no solo está relacionado con tumoraciones o cáncer pulmonar, sino también con cáncer de vejiga. Y los antecedentes eran familiares, ¿sí? Con la alteración, que podemos preguntar sobre alteraciones genéticas que están asociadas al desarrollo de algunos tumores, como el tumor de Wilms, por ejemplo. Y en el examen físico debemos hacer un examen físico general y tenemos que evaluar uréteres, vejiga, pene, escroto, epidídimo, conducto deferente, cordón espermático y vesículas, ¿sí? La vejiga. Aquí es importante. No se debe palpar la sección urinaria, o sea, no debemos palparla en la vejiga en realidad cuando hacemos el examen físico. Si la palpamos, quiere decir que tal vez tenemos un volumen urinario que no ha sido evacuado y que debe ser de aproximadamente 150 mililitros. Por lo general, eso sucede en pacientes que tienen hiperplasia de próstata, ¿sí? Doctora, ¿tenemos que hacer el tacto rectal? Siempre pregunta si tenemos rectal. Pueden haber exámenes de ecografía que ahora nos indiquen algunas cosas, pero sí o sí es necesario hacer el tacto. Espero que todos tengan la oportunidad de hacerlo en su momento, durante el examen físico o las prácticas de semio. Esperemos que sí. Y la bibliografía solo ha sido usada en la tesis. ¿Ya? Por favor, chicos, estudien, el examen está próximo. Gracias por la comprensión. ¿Alguna hija? No sé si hay alguna hija realmente, pero estudian sus casos clínicos de la vida. Estudian sus casos clínicos.